Buen día a todos los alumnos que nos sintonizan. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este día. Soy la profesora Atalín Merlo y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que corresponde a español. Te pido de favor que tengas a la mano tu material de trabajo para tomar nota y realizar todas las actividades que te voy a sugerir. Antes de entrar de lleno al tema, quiero realizarte unas preguntas y que pienses muy bien la respuesta, ya que nuestro tema tiene mucho que ver. Observa la siguiente imagen. La primera pregunta es, ¿qué importancia tiene el lenguaje? Ya sea lenguaje oral, escrito o visual, entre otros, y supongo que al igual que yo, debes pensar que es muy importante, puesto que es nuestro único medio para expresar de diversas formas todo lo que pensamos o todo lo que llegamos a sentir. Vamos a ver ahora en pantalla la segunda pregunta. Y dice, ¿sabes jugar con las palabras para crear frases divertidas o convincentes? Quizá como tal no sepas jugar con las palabras, pero seguro has visto o escuchado varios mensajes publicitarios que emplean frases interesantes y así generar más ventas. O también has de recordar algunos dichos o refranes que empleaban principalmente todos nuestros abuelitos. Y es que, en general, como buenos mexicanos, hemos sabido modificar el lenguaje de una manera muy creativa y convirtiendo esta dinámica en parte de nuestra cultura popular. Sin embargo, ahora se ha ido perdiendo un poco, pero es algo que está en todos nosotros para poderlo recuperar si lo sabemos emplear en el día a día. Ahora, quiero que prestes atención a la siguiente imagen, en la que te presentaré una frase muy interesante. Presta mucha atención. ¿Alguna vez habías escuchado la frase de "yo solo sé que no sé nada" del filósofo griego Sócrates? ¿Qué es lo que quería decir a través de estas palabras? ¿Y por qué lo dijo? Bueno, pues todos se preguntaban cómo es que él, reconocido como el más sabio de los hombres, había dicho estas palabras. Pero justamente por eso fue que lo dijo, porque después de estudiar tanto, se dio cuenta que había mucho por descubrir y más todavía por investigar. Siempre había algo nuevo que aprender. Y bueno, es así como nos damos cuenta que la palabra misma tiene mucho poder y cómo es que al ser humano ha ido aprendiendo a darle al lenguaje cierto sentido de una forma muy creativa, como fue en este caso, generando así una frase de gran impacto y que como esta podemos encontrar un sinfín de frases. Y es aquí en donde te hago la tercera pregunta. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen para que puedas leer conmigo. Veamos. ¿En dónde puedes encontrar frases que transmitan un mensaje de gran impacto? Bueno, pues realmente si observamos a nuestro alrededor, principalmente cuando andamos por la calle o alguna vez cuando llegamos a entrar a centros comerciales, en algún museo o en general en donde sea, siempre nos vamos a encontrar con un sinfín de juegos de palabras. Basta con prestar muchísima atención a toda la publicidad que nos encontramos a nuestro paso. Además, podemos hallar estos juegos de palabras en las historietas, también las podemos encontrar en la literatura, en la música, incluso en todas nuestras redes sociales con los tan famosos memes, entre muchas cosas más. Y ahora, para ir adentrándonos un poco más en nuestro tema, te presentaré una viñeta de la historieta de Mafalda. ¿Conoces esta historieta o tira cómica? ¿Alguna vez has escuchado del autor argentino Quino? ¿O has tenido la oportunidad de ver alguna de estas tiras cómicas? Yo espero que sí, pero si no has tenido esta oportunidad, yo te daré a conocer un poco más acerca de la misma. Pero se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? Bueno, pues porque este es un claro ejemplo de la importancia del manejo adecuado de nuestro lenguaje y es así como nos permite tener un gran alcance e impacto sobre lo que deseamos transmitir. Mira la imagen de Mafalda y observa con detenimiento los detalles de la misma. Vamos a leer juntos. Y dice así:
Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Piensa unos segundos sobre lo que se desea transmitir por medio del texto y de la imagen. ¿Crees que se está haciendo uso de alguna figura literaria? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Has visto a tu mamá en alguna situación similar? En lo que ves la imagen, te comento que Mafalda es una de las historietas más famosas no solo de Argentina, de donde es originaria, sino de varios países de América Latina e incluso de Europa. Su autor es Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, de quien te pregunté hace un momento si habías escuchado hablar de él y quien, por cierto, lamentablemente falleció el año pasado. Bien, ahora te voy a platicar rápidamente de Mafalda, porque quizá, aunque no quiera, pero debo decir que es algo así como de mis tiempos, pero no por eso deja de ser una tira cómica reconocida y que incluso ha sido traducida en más de 30 idiomas y en la que resulta ser que Mafalda es una niña curiosa, inquieta y terriblemente irónica. Y es ahí en donde nuestro tema de este día tiene que ver, exactamente con la ironía, como uno de los elementos de un juego de palabras para crear poesía o en general cualquier tipo de texto al que queremos darle cierto sentido. ¿Te parece interesante? Bueno, pues todo esto es parte de lo que veremos a lo largo de nuestra sesión y ahora te voy a compartir en pantalla la información de nuestro proyecto. Recuerda ir tomando nota. El tema se llama Juegos de Palabras. La práctica social del lenguaje es creaciones y juegos con el lenguaje poético. Los aprendizajes esperados que trabajaremos son dos. El primero, juega poéticamente con analogías, exageraciones, sinsentidos y otras transformaciones del lenguaje. 2. Interpreta y crea juegos de palabras en los que se crea ambigüedad o multiplicidad de sentidos, es decir, como las paradojas, sinsentidos, exageraciones, antítesis, ironías y parodias. Bien, nuevamente te mostraré la imagen que te había presentado en Mafalda. Y ahora la relacionaremos con el tema, específicamente con la ironía, como ya te había mencionado. La frase dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Aparece una señora lavando la ropa, como lo podemos ver en la imagen, y con todas las características de una persona que estaba haciendo el aseo. Por lo tanto, Mafalda irónicamente le está diciendo que toda su vida se la pasa haciendo el quehacer y por el contrario no vive. Es decir, que no disfruta de hacer algo que a ella le guste, o mejor aún, poder desenvolverse como una persona profesionista, ya que en aquella época quizá hasta eso era mal visto. Es así que entendemos por ironía como los aspectos disimulados en los que se demuestra una oposición inmersa en lo que se dice. Lo importante siempre va a ser el tono en el que se expresa, para que, por medio de este, se puede inferir todo lo contrario. Sin embargo, en el caso de Mafalda, no fue empleada como una burla, sino más bien como un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a observar la siguiente imagen para que entiendas un poco más el concepto de ironía. Bien, ¿qué puedes ver en esta imagen? ¿Logras identificar en qué elementos se encuentra la ironía? De acuerdo a toda la información que llegamos a recibir ya sea en la escuela, en la casa y en algunos medios de comunicación, sabemos que quizá muchas personas buscan un justificante para poder fumar, pero lo cierto es que, aparte de todos los daños que nos provocan a nuestra salud, existen otros más que son visuales, como lo es, por ejemplo, en la coloración de los dientes y en el mal aliento que genera. Así es que si crees verte bien fumando, lo más seguro es que no sea así. Bueno, después de ver estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que la ironía es una de las figuras literarias que no solo la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, sino también nos sirve para resaltar mensajes, por ejemplo, en campañas sociales, publicitarias, entre otras. Ahora te voy a dejar como primera actividad que prestes más atención a lo que escuchas o ves cuando salgas de casa
o en algún medio de comunicación y logres identificar frases que lleven implícita una ironía y después las puedas anotar en tu libreta. Cabe resaltar que todas las figuras literarias o figuras retóricas, como también son conocidas, son aquellas con las que logramos transformar la figura del pensamiento, y es ahí en donde el sentido figurado le da vida a nuestras palabras. Seguramente ya has escuchado de ellas desde la primaria y recordarás algunas como la paradoja, antítesis, metáfora, hipérbole, entre muchas más. Vamos a ver la siguiente imagen para adentrarnos en una figura más y para que más adelante podamos realizar otra actividad. Así que no dejes de prestar muchísima atención e ir escribiendo lo más importante, o también incluso si te llegara a surgir alguna duda. Bien, ahora observando esta imagen, te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado algo similar? Es decir, que te encuentras en una situación en la que compras algo esperando obtener lo mismo que viste en el anuncio, pero desafortunadamente te llevas la mala sorpresa y es que el anuncio realmente estaba exagerando la realidad del producto, como es el caso de esta hamburguesa. O en algún momento has escuchado a alguien decir, te he llamado más de 1000 veces y no contestas. Son tan comunes este tipo de frases en las que se emplea la exageración para resaltar una situación que incluso a más de uno nos divierte y se nos hacen muy familiares. Así como las frases anteriores, encontramos muchas más y que hacen alusión a diversos temas. Regularmente, las que se pueden observar van acompañadas siempre de imágenes para provocar un efecto en el lector, que básicamente pues somos todos nosotros. Lo más importante es que con esta transformación del sentido de las palabras podemos construir poemas y juegos muy divertidos. Solo es cuestión de echar a volar nuestra imaginación y sobre todo de saber interpretar el significado de cada frase. Ahora quiero que analicemos la frase de la siguiente imagen. Presta atención. Y dice, cuando finjo estar bien, pero ya estoy muerto por dentro. Ahora te pregunto, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Y qué relación crees que existe entre lo que dice y la imagen que se presenta? Recuerda ir tomando nota de estos ejemplos para que te ayuden de repaso. Bien, ¿ya pensaste tu respuesta? Te voy a compartir la mía. Esta frase, al igual que la anterior, representa en sí una exageración de la realidad, porque hace referencia a un momento en el que no nos sentimos bien, ya sea pues por cualquier razón. Podemos estar tristes, sentimentales, enojados, y tenemos que ocultar todos nuestros sentimientos para que nadie lo note. Y es ahí en donde esto se vincula con la imagen, ya que, por el contrario, debemos mostrar una sonrisa, o incluso tenemos que hacer reír a los demás, aunque por dentro tengamos esa sensación de querernos morir. Situación que se sale de la realidad, porque recuerda que todo esto es parte de un lenguaje figurado. Muy bien. El lenguaje figurado es la expresión no convencional de emplear palabras para embellecer un texto y llenarlo sobre todo de expresividad, logrando así poder emocionar, sorprender o persuadir al lector. De acuerdo a los dos ejemplos que hemos visto en los que hacemos un análisis de la exageración de la realidad y de la situación, corresponde a la figura retórica denominada hipérbole. Lee conmigo la siguiente información para que conozcas un poco más acerca de esta figura. Bien, pues esta figura consiste en la exageración de algo, llevándolo al extremo, ya sea para aumentarlo o disminuirlo. Dicha exageración es intencional y se usa para dar un toque de humor o de sarcasmo. Todo esto siempre va a depender de lo que se desea transmitir en realidad, como fue el caso de los ejemplos anteriores. Bien, pues yo espero que con todo esto estés comprendiendo un poquito en qué consiste esta figura. Y es así que llegó el momento de que tú participes y que juntos comencemos un juego de palabras para que a través de ellas logremos identificar si es una ironía
o es una hipérbole, que hasta ahora son las dos figuras que hemos visto como parte de nuestro tema. Presta atención a la siguiente imagen para que vayas entendiendo un poco más nuestra actividad. El primer paso consiste en trazar en tu libreta un cuadro de 2 columnas. En la columna de la izquierda, en la parte de arriba, vas a escribir la palabra ironía. Y en la columna del lado derecho, igual en la parte superior, la palabra hipérbole. Muy bien, después de haber trazado el cuadro, quiero que escuches con muchísima atención las frases que usaremos en esta actividad para que, con calma, al término de la sesión, puedas escribir en tu libreta en la columna que corresponda. Bien, vamos a comenzar con la actividad. Yo la iré realizando sobre la mesa, mientras tú vas escuchando y tratando de dar respuesta. La primera frase que tenemos es: por tu amor, sería capaz de bajar la luna y las estrellas. De acuerdo a lo que dice, ¿a qué figura crees que corresponde? ¿Será una ironía o será que queremos expresar lo contrario y entonces hacemos referencia a una hipérbole, que es cuando deseamos exagerar el mensaje? Muy bien, esta frase corresponde a una hipérbole, ya que la intención es expresar que al tener el amor de una persona, uno es capaz de hacer cualquier cosa por conservar dicho amor. Muy bien, la segunda frase es: al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Para que sepas identificar en qué columna va, primero quiero que analices. En este caso, ¿quién sería el nopal y quiénes serían las tunas? Y es así que este refrán hace referencia a que las tunas son aquellas personas que solo se acercan en determinado momento a alguien que les conviene por alguna situación, tratándose así de una ironía. Muy bien, la siguiente frase dice: uy, estoy temblando de miedo. Y bueno, pues quizá esta es una frase de las que más conocemos y que hace referencia cuando queremos rechazar una amenaza. Así que corresponde a la columna de ironía. Y finalmente tenemos esta frase que dice: fueron tantas sus lágrimas que juntas formaron un gran lago. Si analizamos esta frase, se está haciendo una exageración al modo que en una persona que ha llorado tanto, y es así que se trata de una hipérbole. Muy bien, ¿qué te ha parecido hasta el momento este juego de palabras? Yo espero que te esté gustando, pero sobre todo que le estés encontrando un poquito más sentido a todo este tema y que veas lo fácil que es jugar con las palabras y crear muchos mensajes divertidos. Ahora que ya identificamos muy bien las figuras de ironía e hipérbole, conoceremos una figura literaria más para poder seguir jugando y creando todas las palabras que se nos puedan ocurrir. Así que, nuevamente, te pido que prestes mucha atención a los siguientes ejemplos, porque quizá puedas recordar de qué figura literaria te estoy hablando. Bien, te mostraré la siguiente información. Analiza el texto y los colores de la imagen. Y dice así: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Pablo Neruda. En primer lugar, quiero que observes las dos primeras palabras que resaltan en rojo y puedas darte cuenta que se contraponen a sí mismas, por lo que esa es la clave de esta figura literaria. Recuerda muy bien estos elementos, porque son los que te ayudarán a entender en qué consiste dicha figura. Ahora, quiero que por unos segundos pienses, ¿qué significa esta frase? Muy bien, anota tu respuesta mientras te explico algo de lo que Pablo Neruda trata de transmitirnos con este juego de palabras. Y es que muchos de nosotros hemos disfrutado de un gran amor en el que vivimos experiencias hermosas y creemos que lo mejor es lo mejor que nos ha sucedido en toda nuestra vida. Sin embargo, en un corto tiempo, todo se termina y debemos dar paso al olvido de dicho amor. Pero para lograr dejarlo atrás, debemos recorrer un largo camino en el que nos damos cuenta que fue menos tiempo el que se disfrutó y por el contrario, fue más tiempo el que pasó para poder olvidarlo. Bueno, pero no nos pongamos sentimentales. Sin embargo, con esto notamos el gran impacto que tienen las palabras al saberlas acomodar. Y antes de seguir avanzando, quizá te preguntes quién es Pablo Neruda, por lo que
de manera muy breve y con apoyo de la siguiente imagen, te diré de quién se trata. Bueno, pues Pablo Neruda fue un poeta chileno quien recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1971 y es una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Escribió nada más y nada menos que 45 libros, más aparte las recopilaciones antológicas y todas sus selecciones. Sus obras fueron traducidas a más de 35 lenguas. Su libro más importante es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fue escrito en el año de 1924. Te invito a que consideres investigar un poco más acerca de este autor, ya que seguramente más de uno de sus poemas será de tu agrado. Bueno, para continuar, rápidamente recordaremos la figura con la que estamos trabajando en este momento. Se trata de contraponer dos palabras, es decir, hacer uso de dos palabras que signifiquen lo opuesto, como lo veremos en el siguiente ejemplo que te mostraré en pantalla. Trata de ir leyendo conmigo la primera estrofa y a su vez comprender lo que se dice y no olvides prestar atención en las palabras de color rojo. Y dice así: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, donde vivo y donde muero, ni estoy bien ni mal contigo. Bien, quiero que repitas las palabras que están en rojo. Voy, vengo, vivo, muero, bien, mal. Como puedes notar, al igual que el ejemplo anterior, se hace un énfasis en utilizar palabras con sentidos opuestos. Ahora vamos a analizar la segunda estrofa. Y dice: me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Ahora señalemos: olvidarte, recuerdo. Después de que observaste de qué se trata esta figura literaria o retórica, te diré finalmente cómo se llama. ¿O tú recuerdas su nombre? Quizá no, porque es un poco raro, pero se llama antítesis. Vamos a revisar la siguiente información que nos explica un poco más. Y dice: la antítesis es una figura literaria que consiste en utilizar palabras que indiquen oposición o contrariedad de dos afirmaciones relacionadas con algunas conductas o cualidades de una persona. Por ejemplo, puntual, impuntual, maduro, inmaduro, positivo, negativo, tolerante, intolerante, entre muchas más. Y bueno, hasta el momento ya hemos trabajado con 3 figuras literarias. ¿Recuerdas cuáles son? La primera es ironía, hipérbole y antítesis. No te olvides de escribirlas para que puedas recordarlas y saber de qué se tratan. Como has podido darte cuenta, es muy fácil jugar con las palabras de sentidos opuestos, como es con la antítesis, y así crear juegos de palabras o poemas. Por lo tanto, sé que tú también puedes hacerlo para convertirte en un gran escritor. Así que, te pido de favor que copies en tu libreta las siguientes palabras que verás en pantalla y enseguida te explico qué es lo que debes hacer. Las palabras que te presento son verdad, mentira, alegría, tristeza, sol, luna, día, noche, pasado, futuro y amor, odio. Mientras las copias, te explico que vas a elegir los pares de palabras que tú desees y que consideres que se puedan adaptar para que tú puedas crear frases o versos de un poema. Incluso puedes aumentar todas las que a ti se te ocurren. Para ayudarte a comenzar a escribir, quiero que pienses la forma en la que expresas tus sentimientos. ¿Cómo reaccionas cuando estás muy feliz? ¿O qué piensas cuando alguien te miente? Incluso puedes recordar algún momento del pasado y que provocó en ti un gran sentimiento y que en el futuro lo reflejes de cierta manera. También puedes pensar en cómo le dirías algo a alguien y que quizá te cuesta trabajo decírselo y por lo tanto es mejor escribirlo. Te voy a poner un ejemplo usando unos pares de palabras. Observa la siguiente imagen. En mi ejemplo, estoy utilizando las palabras días, noches y alegría, tristeza. Por lo tanto, quedó así. En mis días encuentro la oscuridad de las noches y en las alegrías me derrumbo en mis tristezas. Podemos ubicar las palabras que también las señalé en rojo para que las puedas ubicar mejor y verificar
que efectivamente estoy haciendo uso de palabras que indican contrariedad. Ahora que ya tienes más en claro la actividad, te pido de favor que al término de la sesión, con calma escribas unas cuantas frases o versos y de alguna manera pues ya viste que es muy fácil. Muy bien, pues ahora espero que te estés dando cuenta de lo increíble que es todo este juego, ya que puedes hacer uso de un sinfín de palabras. Solo trata de que tu texto logre transmitir algún sentimiento y que expreses algo de lo que tú sientas. Finalmente, y para recapitular de una manera breve, quiero que hagamos juntos este ejercicio para comprobar que ya nos quedó claro el uso de estas 3 figuras literarias. Bien, observa lo que tengo en el escritorio. Tengo estas frases incompletas y que las vamos a completar con las palabras que tenemos aquí. Bien, la primera palabra dice, se trata de la figura ironía. Y bueno, en esta figura nuestra frase dice, el mundo tan hermoso y nosotros que somos, y ahí nos falta una palabra. La siguiente figura es hipérbole y la frase dice, mi hermano está tan alto que parece una, y también nos hace falta ahí una palabra. Y finalmente tenemos la figura de antítesis y la frase dice, la fuerza de tu alegría es la fuerza de mí, y lo vamos a completar con estas 3 palabras que tenemos acá. La primera es torre, la segunda es ciegos y la tercera es tristeza. En la primera frase relacionada con ironía, ¿cuál crees que va en esta frase de estas 3 palabras? ¿Cuál elegirías? Y dice, el mundo tan hermoso y nosotros que somos, y nos iríamos por ciegos. Muy bien. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no podemos ver realmente lo que tenemos a nuestro alrededor, que no lo sabemos valorar, ni mucho menos cuidar como debería de ser. En cuestión de hipérbole, recuerda que es la exageración. Mi hermano está tan alto que parece una, ¿qué será? Torre, muy bien. Entonces vamos a colocar la palabra torre, ¿ok? Que es algo similar o lo está asemejando con la estatura de su hermano. Y finalmente tenemos antítesis, que es la palabra contraria, de significado contrario. Y la frase dice, la fuerza de tu alegría es la fuerza de mi tristeza, ¿ok? Y podemos ver que son 2 palabras que son contrarias, tienen un significado contrario. Y bueno, pues es así como hemos llegado al final de nuestra sesión. Me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes y espero que les haya interesado muchísimo el tema. Si tienen alguna duda, recuerden preguntarle también a sus maestros. Nos vemos, hasta la próxima.